del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, Ruega por nosotros. San Pío X, Ruega por nosotros. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Muy bien. Llegamos a nuestra 19ª clase de doctrina. Qué bien. La tercera, creo, presencial. Pero bien, es lo que hay. Entonces, hemos pasado el anterior periodo que venía hasta la muerte de Bonifacio VIII, hasta 1303, hablando de los hechos, de las herejías, de errores del tiempo y de la vida interna de la Iglesia. Habíamos terminado justo la clase pasada, que fue larguísima, 1 hora 40 de clase, hablando de esos santos en particular, de San Bernardo y San Tomás de Aquino. Y hoy vamos a empezar ese nuevo periodo que va desde la muerte del Papa Bonifacio VIII en 1303 hasta la Reforma Protestante en 1517. Digamos, no es tan fácil encontrar un marco así para la Reforma Protestante, pero aquí fue cuando Lutero publicó sus famosas tesis en 1517. Y vamos a hablar de un periodo que no es muy glorioso para la historia de la Iglesia, para nada. Hoy especialmente vamos a intentar hablar de dos hechos muy particulares y que por los desastres internos, digamos así, de la Iglesia, acabaron preparando un poco de ese espíritu de la rebelión protestante, más bien dicho, lo que fue reforma. El primero de ellos es el destierro de los papas a Aviñón, que se fueron de Roma y pasaron un periodo grande afuera de Roma. Y después el gran cisma de Occidente. El cisma de Oriente fue la separación de la Iglesia que era católica, bizantina, digamos así, de Oriente, se separó de la Iglesia, se hizo cismática. Y el cisma de Occidente fue un periodo de división entre los mismos papas. Y la Iglesia llegó, infelizmente, a tener hasta 3 papas al mismo tiempo. 2 falsos, 1 verdadero. Empezamos con el destierro de Aviñón. Que toma un periodo de 1309 hasta 1377. Aviñón es una ciudad de Francia, al sur de Francia. Fue en ese periodo que los papas pasaron alejados de Roma. ¿Por qué? Había una disputa muy grande en Roma entre familias, y en ese periodo, y lo que va a pasar también, normalmente esas familias tomaban el poder, y cuando tomaban el poder también lograban elegir el papa de la época. Los famosos guelfos o güelfos, que tienen tema arriba, y gibelinos, que estaban siempre en constante oposición, lucha por poder, por guerras por espacio de tierra, guerras para elegir el papa que fuera de su familia. De hecho, antes de ese periodo de 1309, ya los papas Clemente V y Benedicto XI estuvieron mucho tiempo en Perusa, ya alejados de Roma, por las guerras civiles de esas dos familias que se daban en la ciudad eterna, en Roma. Bonifacio VIII, no sé si se acuerdan, en ese atentado de Nogaret, el enviado de Felipe el Hermoso que le golpeó al Papa Bonifacio VIII, ya no estaba en Roma, estaba en Ananí, su ciudad natal. Clemente XXI, fue elegido papa, pero no llegó siquiera a entrar en Roma, murió en Viterbo. Y Clemente IV estuvo un tiempo en Roma, pero estuvo más en Perusa y Asís. Es decir, los papas, por esas disputas internas de Roma, ya estaban alejados un poco de la ciudad eterna. Pero no era solo eso, sino también presión de los monarcas franceses. La Francia es la hija
la primera hija de la iglesia, siempre se ufanan de eso los franceses, muy bien. Y en ese periodo Francia tenía una fuerza muy grande y la mayoría de los cardenales eran franceses. ¿Se acuerdan de ese atentado de Bonifacio VIII? Que Nogaret intentó llevar Bonifacio para Francia, pero el pueblo de Araní, para no tener esa vergüenza en su ciudad, se rebeló contra el enviado de Felipe el Hermoso y no lograron llevar, pero ya tenía esa intención. También había un cierto deseo de los papas de emprender una nueva cruzada, que duró por todo ese tiempo que vamos a tratar, y querían lograr, claro, el apoyo de Francia y de Inglaterra, los principales países. Después, como le decía, esta preponderancia de los cardenales franceses en el Sacro Colegio. Y además, como los papas de esa época, la mayoría eran franceses, habían sido logrados que fueran franceses, tenían un cierto cariño por su patria, ¿no? No sé, vamos a hacer una nueva Casa de la Fraternidad y el Papa Juliano va a designar a Dan Bacer, en Brasil. Entonces, el Papa subía al trono, claro, de Roma, la ciudad eterna, pero no les disgustaba, el hecho de pensar en un papado que se estableciera en Francia también. ¿Qué pasó? Elegido Clemente V en el año 1305, también no pudo entrar en Roma por las guerras internas, las guerras civiles. Estuvo peregrinando en diversos lugares de Francia por 4 años hasta que fijó su residencia en esta ciudad, en Aviñón. Y a partir de ahí, los papas que le sucedieron quedaron en Aviñón. Por eso se llama ese periodo el destierro de Aviñón. El Papa Clemente V era un poco débil, hizo muchas concesiones a ese rey Felipe el Hermoso. Primero, ¿se acuerdan que el Papa Bonifacio VIII publicó una bula, una santa, que ponía así bien claro los derechos de la Iglesia? Y claro, Felipe el Hermoso quería hacer la contra, quería que se quitaran un poco los derechos de la Iglesia para tener más derechos a su corona. Entonces, lo que quería realmente Felipe el Hermoso era que se condenara a Bonifacio VIII como hereje para que esa bula, la Unam Santa, no tuviera su valor, su aceptación. El Papa Clemente concedió una cierta modificación de la bula, aunque no la revocó, y no condenó el Papa Bonifacio VIII. Solo que se reunió un concilio en Viena del año 1311 a 1312. La idea de Felipe el Hermoso era que Clemente condenara en ese concilio a Bonifacio VIII. Primero, el concilio levantó las excomuniones de los hechores del atentado de Ananí. Ese atentado en que golpearon a Bonifacio VIII estaba liderado por Nogaret. No estaban más excomulgados los que hicieron ese atentado. También ese concilio condenó a los templarios. Y acá hago un paréntesis, porque si no hay un feligrés de Medellín que me va a crucificar porque ama los templarios y yo pasé los templarios muy rápidamente la última vez. Hago un paréntesis para hablar un poco de los templarios. ¿Quién eran los caballeros templarios? Seguramente ¿Templarios o templarios? Templarios del templo. Esos caballeros habían sido fundados en el año 1119 en Jerusalén por Hugo de Payens, Godofredo de Sant Aldemar, los dos, y hacían una especie de conciliación entre la vida caballeresca, la vida militar y la vida religiosa. Eran religiosos militares. Seguían en un primer periodo la regla de San Agustín y fueron hechos en la práctica justamente para proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa. Para eso, esa era la primera función de los caballeros templarios. Pero claro, con las cruzadas, ese espíritu entró de lleno y muchos se hicieron templarios por también la santidad de los primeros miembros de la orden. Balduino II, el rey, que fue el segundo rey de Jerusalén después de la primera cruzada, creo, les regaló el lugar a donde estaba el templo de Salomón, y de ahí viene su nombre, los caballeros templarios. En el concilio de Troyes del año 1128 se les designó el manto blanco con una cruz. Tal vez ustedes ya vieron esa imagen de los sitios así muy conservadores que ponen un caballero con toda su vestimenta militar y una cruz delante. Es básicamente la vestimenta de los caballeros templarios. En ese mismo concilio, se dispuso que San Bernardo escribiría la regla de los templarios, y así fue. Y además San Bernardo escribió un tratado en alabanza de esa nueva orden. San Bernardo es hermoso como escribe.
haciendo alabanza de esa orden que guarda la vida de piedad y se acerca a nuestro Señor Jesucristo, pero lucha también con su reino, por su reino con la espada. Pasen. Y por el tema de las cruzadas y de ese trabajo que hacía esa orden militar, los papas otorgaron muchos privilegios para la orden de los templarios. Isención de impuestos, por ejemplo, y ellos tenían el derecho de manejar mucho los fondos de la Santa Sede. Y se volvieron, eso infelizmente para su ruina, se volvieron muy poderosos también financieramente hablando. Era muy proverbial el valor de los templarios. De hecho, la regla de los templarios que ellos seguían después, empezar por la regla de San Agustín, pero la regla oficial de ellos les obligaba a no huir nunca de un combate. Aunque fuera 1 contra 3, no puedo huir. Aunque sé que me voy a morir, no puedo huir. Por regla, por obediencia. Y claro, con eso de la bestia, ¿no? Inocencio III, en 1207, les reprochó la falta de respeto a un legado apostólico y del entredicho de ciertas iglesias. Y acá dio un poco de apertura a que Felipe el Hermoso entrara en el tema. ¿Qué quería Felipe el Hermoso? No era que odiaba a los templarios, pero ese poderío económico de los templarios le llamaba mucho la atención. Tenían muchas posesiones los templarios. Entonces Felipe el Hermoso, interesado en esas posesiones, empezó en Francia una campaña difamatoria contra los templarios. Les acusó de inmoralidades, de ultrajar a nuestro Señor Jesucristo, también de superstición. Todas acusaciones que después se vieron falsas, pero uno ve un poco cómo funciona el tema de la propaganda, ¿no? Aunque no sea verdad, queda en el imaginario popular esas acusaciones aunque sean falsas. No sé, imagínese de cualquier persona pública que fue demandada por algo. ¿Qué queda en la cabeza? ¿La demanda, el tema de la demanda, o que el juez después juzgó que la demanda era falsa? Ningún medio de la prensa dice después, no, pero esa acusación fue dicha falsa. Y aunque dice, nadie se acuerda de la acusación. Siempre es así. Queda en el imaginario popular entre comillas, lo negativo. Y así fue con los templarios. De hecho, se promovió después, en 1307, todavía sin permiso del Papa, Felipe el Hermoso hizo arrestar, a echar en prisión todos los templarios. Se promovió un juicio así bastante turbio, bastante complicado, con muchas torturas. Después exigieron confesiones públicas de que practicaban superstición, de que eran inmorales, pero un juicio forzado bajo tortura con Felipe el Hermoso. Y el Papa Clemente V, también un poco débil, como decía, y un poco también mal informado sobre el modo de proceder de Felipe el Hermoso, acabó suprimiendo la orden de los templarios en el Concilio de Viena, ese que estamos hablando del año 1312. Suprimió a los templarios. Y Felipe el Hermoso no terminó por ahí, sino que atacó. Pase, por favor. Montería, qué grande. Sí, señor. Siguió un poco la persecución de Felipe el Hermoso. En 1314 se quemó vivo el gran maestro Jacques de Molay. Tal vez usted ya escucharon hablar de los que estudiaron los templarios. El gran maestro de la orden de los templarios no es masónica, ¿no? Es la orden de los templarios católicos, Jacques de Molay. Hizo una confesión bajo tortura de que cometía los desórdenes que les acusaban, pero después, cuando fue suprimida la orden, él revocó su confesión, y por eso Felipe el Hermoso le acusó de hereje y lo quemó vivo. Los bienes de la orden de los templarios, la mayoría de ellos los usurpó Felipe el Hermoso, y los que sobraron fueron dados a la orden de los hospitalarios, que también era una orden militar, pero no tan poderosa como los templarios. Bien, cierro paréntesis, esos fueron los templarios. También ese concilio de Viena declaró contra, ahí sí, el Felipe el Hermoso, a Bonifacio VIII libre de herejía. El Papa Clemente V. El siguiente Papa, Juan XXII, que reinó del 1316 al 1334, quedó absorbido su pontificado en las luchas con Luis de Baviera.
eso creo, acá veo. Muerto Enrique VII en el año 1313, hubo una disputa por el trono del imperio entre Luis y Federico de Austria. El Papa nombró, mientras se decidía la cuestión, fue elegido el Papa como mediador de la discusión entre los dos contrincantes. El Papa eligió a Roberto de Nápoles, que era rey de Nápoles, como administrador de Italia durante el periodo mientras se resolvía el litigio. Pero no les gustó ni a Luis ni a Federico, entonces ellos lo resolvieron por sí mismos, guerra. Hicieron una guerra entre ellos con las armas. Luis de Baviera salió vencedor y con eso empezó una lucha entre el emperador, que residía normalmente en lo que hoy es Alemania, y el papado. Los fratricelli, y uno ve también en las congregaciones, aunque muy católicas, también hay problemas. Fratricelli era una especie de franciscano, pero de frades que decían que la orden, digamos así, usando el lenguaje de hoy, era muy liberal, aceptaban las reformas del Concilio de Letrán I, no sé. Los fratricelli se decían los franciscanos puros. Nosotros vamos a vivir la pureza de la pobreza, pero no solo. Una persona, un clérigo que tenga posesiones es un hereje para ellos, ¿no? Para los fratricelli. Que la iglesia no debe tener posesiones, que debe ocuparse solo de lo espiritual y no preocuparse en nada de lo material. Es una herejía. Además de los fratricelli, claro, apoyaron a Luis de Baviera en contra del papado, también Guillermo de Oca, Marsilio de Padua y Juan de Jandún. De hecho, escribieron ellos un libro llamado El Defensor Pacis. Es importante ese libro porque aunque no sea el principal culpable de ese error, fue el primero que puso a las claras un error que defendía primero la soberanía del pueblo, que hoy es un dogma de la democracia moderna. El poder está en el pueblo, es una mentira, pero es un dogma de la democracia moderna. Y también la teoría conciliar, que acá ustedes van a ver los daños que hace esta teoría. En la práctica, ¿qué dice la teoría conciliar? Que un concilio, la reunión de los obispos por reunir la gran parte de la iglesia, es superior al Papa. Que el Papa está bajo el concilio, está en nivel inferior, digamos. El Papa tiene una jurisdicción universal, pero si un concilio reúne a los obispos de la mayor parte de la iglesia, puede deponer el Papa y puede hacer decretos incluso contra la voluntad del Papa, que va contra lo instituido por nuestro Señor Jesucristo. Y esta teoría conciliar va a hacer mucho daño durante ese periodo. La lucha entre Luis de Baviera y el papado duró hasta 1346, cuando los príncipes alemanes también, ya hartos de la guerra que se hacía, eligieron a Carlos IV como emperador. Eso durante el pontificado del Papa Juan XXII. Y hay una cosa, un paréntesis muy particular, ¿qué pasó con el Papa Juan XXII? A ver si alguien sabe. ¿Qué fiesta se conmemora hoy? Nuestra Señora del Carmen. Nuestra Señora del Carmen. Fue ese Papa que recibió de la Virgen la promesa del privilegio sabatino. La Virgen se le apareció, que tengo las palabras de la Virgen mejor. Estando orando el Papa Juan XXII, se le apareció la Virgen vestida del hábito carmelitano y le prometió sacar del purgatorio del sábado después de la muerte al que muriese con el escapulario. La Virgen dijo al Papa: yo, Madre de Misericordia, libraré del purgatorio y llevaré al cielo el sábado después de la muerte a cuantos hubieses vestido mi escapulario. Es el famoso privilegio sabatino, fue dado al Papa Juan XXII. Ese Papa residió en Aviñón y el sucesor de él también, Benedicto XII, que reinó del 1334 a 1342. Y además ese Papa Benedicto XII empezó ya a construir un palacio en Aviñón. Es decir, la idea era quedar residencia fija de los papas. Clemente VI, que sucedió a Benedicto XII, de 1342 a 1352, compró, ahora no me acuerdo el nombre de la duquesa, no puse acá, compró el territorio de Aviñón para los estados pontificios. Los estados pontificios tenían más o menos la mitad de Italia y además ese territorio ahora de Aviñón.
Y en Roma, en Italia, seguía las guerras internas entre guelfos y gibelinos. Y Nicolás el Rienzi, siempre la revolución va por el mismo lado. Nicolás el Rienzi proclamó la República en Italia en el año 1347. Inocencio VI, que sucedió a Clemente VI, que reinó del 1252, acá tengo una fecha, 1352 a 1362. De hecho, ese papa especialmente muestra, los papas de Aviñón no es que eran un desastre moral, los papas no eran los mejores posibles, no eran santos, pero tampoco era un desastre moral, estaban luchando por la reforma de la iglesia también. Y una de las intenciones del Papa en Aviñón era justamente organizar una cruzada contra los musulmanes. Ese Papa Inocencio VI redujo un poco el lujo de la corte pontificia en Aviñón y envió además a Italia un ejército a mando del cardenal Albornoz para pacificar Italia. Logró una primera parte, pero no del todo. Después Urbano V, que sucedió a Inocencio VI, que gobernó la iglesia de 1362 a 1370, volvió por un tiempo a Roma, primero por las instancias de Santa Brígida y también del poeta Petrarca, porque vio que era el único modo de pacificar Italia. Los italianos son rebeldes, son un desastre, pero normalmente cuando está el Papa ellos se acaban un poquito. Además, en ese periodo de Urbano V, Francia ya estaba en la guerra de los 100 años, vamos a hablar un poco después, que no duró 100 años, pero es la famosa guerra de los 100 años. Y también ya estaba dando vuelta por ahí la peste negra, de 1361. Entonces Francia estaba en una hambruna y una situación política tampoco muy deseable en esa época. Aviñón misma, la ciudad que compraron los papas, había sido saqueada más de una vez. Entonces Urbano decidió volver a Roma, primero había Inocencio VI mandado al cardenal Albornoz para pacificar. Urbano fue a Roma, partió el 30 de abril de 1367, llegando el 31 de octubre. Pero hubo motines, hubo guerra todavía y también la presión de los cardenales franceses hicieron que volviera a Aviñón en el 24 de septiembre de 1370. Quedó poco tiempo en Roma, 3 años. Y el sucesor de Urbano V, Gregorio IX, es el que va a dar fin al destierro de Aviñón, va a volver definitivamente a Roma. El estado de las cosas, en Italia, Florencia y Milán se unieron para favorecer la independencia de los estados pontificios, es decir, que no perteneciera más a Roma, que fuera una república independiente, que después la masonería consiguió eso con... me olvidé el nombre. Eso vamos a hablar más adelante. La masonería logró eso después. ¿Por qué también? ¿Qué pasaba en Italia? Como los papas estaban en Aviñón, además papas franceses, ellos mandaban administradores para los estados pontificios, que eran normalmente franceses. Y eso creaba una pelea muy grande. Los italianos no querían ser gobernados por los franceses. No voy a hablar más de los franceses acá, pero normalmente los franceses son como una especie de porteños de Europa, ¿no? Son un poco agradables. Normalmente los franceses, eso digo en general hoy, pero los gobernantes franceses creaban muchos problemas también de rebeldía en los estados italianos. Como Florencia y Milán se unieron para intentar hacer que los estados pontificios quedaran independientes de la Santa Sede, es decir, de perder el derecho de los estados pontificios, el Papa Gregorio XI puso Florencia en entredicho. ¿Qué significa entredicho? Que ese lugar donde el Papa pone esa pena, está prohibido de darse los sacramentos en todo el territorio, salvo en caso de urgencia, salvo en caso que se está muriendo, si no, está prohibido aplicar los sacramentos. Es una pena durísima, además pensando en el Estado católico. Y en junio de 1376, y eso fue lo que motivó al Papa a volver a Roma, llegó en Aviñón una embajadora mandada por Florencia. ¿Quién era esa embajadora? Bueno, No, Santa Catalina de Siena. Era la embajadora que mandó Florencia para intentar hacer las paces con el Papa, es decir, que levantara el entredicho y que el Papa volviera a Roma. Ahora, por paréntesis, un poquito de la vida de Santa Catalina de Siena. Nació claro, en Siena el 25 de marzo de 1347.
hija de Giacomo de Benincasa, un tintorero, y de Lapa, hija de un poeta del pueblo. No era una familia muy noble, era rica. Desde muy joven, Santa Catarina tuvo visiones y practicó de hecho grandes austeridades. Si tal vez ustedes ya leyeron la vida de Santa Rosa de Lima, que es durísima las penitencias que hacía, ella más bien imitaba a Santa Catarina de Siena. Ambas eran de la tercera orden dominica. A los 7 años consagró a Cristo su virginidad y a los 17 se hizo terciaria dominicana. Pero en esa época, así como Santa Rosa, el terciario, el que era miembro de la tercera orden, llevaba hábito. Y se retiró a un cuarto de la casa para vivir como ermitaña. ¿Se acuerdan que Santa Rosa se retiró a una casita en el jardín de la casa de sus papás también? En el 1366, con apenas 19 años, tuvo una gracia de la vida espiritual muy elevada, sino la más elevada de las gracias espirituales de esta vida, es la gracia del matrimonio espiritual, que es nuestro Señor muestra al alma claramente que Él la ha tomado como esposa y que ya no hay más separación, que es un matrimonio eterno. Ya en esta vida es una gracia que algunos santos la recibieron. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, recibió la gracia del matrimonio espiritual. Y Santa Catarina, ya a los 19 años, tuvo estos desposorios con nuestro Señor. Y a partir de ahí empezó a tener enfermos y a buscar la conversión de los pecadores. Sufrió, claro, muchos achaques, persecuciones también. Y a partir del 1370, Santa Catarina juntó a algunos discípulos y empezó a escribir las visiones que tenía. De hecho, hay un libro de Santa Catarina, de mano propia, que se llama Diálogos, que es la reunión de esas visiones que tuvo de nuestro Señor, que son hermosas. Si ustedes están buscando, no sé, visiones de Santa Catarina Emmerich, o no es Santa, ¿no? Catarina Emmerich, o no sé, Luisa Picarreta, que no son malas, pero que todavía no fueron aprobadas íntegramente por la Iglesia, busquen a Santa Catarina de Siena. Son visiones totalmente aprobadas por la Santa Iglesia y hermosas además. Ella siempre empezaba sus cartas como en el nombre de Jesucristo crucificado y de la Dulce María. Y fue enviada por Florencia como embajadora para resolver ese litigio entre Florencia y el Papa Gregorio XI. De hecho, el Papa Gregorio había hecho un voto secreto de regresar a Roma. Cuando fue elegido Papa, él había hecho para nuestro Señor y no avisó y no dijo a nadie que durante su pontificado haría todo lo posible para volver el papado a Roma. Pero como estaba Roma en guerra, como tenía ese problema con Florencia y Milán, que se estaban uniendo para hacer la independencia de los estados pontificios, no se animaba. Y aprovechó que fue esa señora, Santa Catarina de Siena, esa señorita, le pidió consejo de lo que haría, y ella le dijo: cumpla lo que ha prometido a Dios. Ella reveló que ella sabía el voto que él había hecho solo a Dios nuestro Señor, y el Papa entendió que era enviada del cielo Santa Catarina. Y empezó a organizar todo para el viaje. Después terminó con el Papa de Avión, terminó con Santa Catarina de Siena primero. Después en Pisa, después que el Papa volvió a Roma, en el cuarto domingo de Cuaresma, en 1375, Santa Catarina recibió los estigmas, las llagas de nuestro Señor, pero ella pidió a nuestro Señor que no fueran visibles. Entonces ella sufría los dolores de las llagas, pero no se veía como se veía en San Francisco, por ejemplo. Estuvo trabajando por la resolución del cisma de Occidente también, que vamos a hablar más adelante. Se enfermó y murió el 29 de abril de 1380, que es el día de su fiesta, a la edad de los 33 años. Fue canonizado por el Papa Pío II en 1461. Perdón, su fiesta se celebra el 30 de abril, no el 29. ¿Y qué pasó? Ahora volvemos al cisma de Aviñón, al Papa de Aviñón, perdón. Gregorio XI, con esa revelación de Santa Catarina, decidió definitivamente volver a Roma y entró el 27 de marzo de 1378. 1378 fue el fin del Papa de Aviñón. Y para encerrar ese tema y empezar el cisma de Occidente, los problemas del Papa de Aviñón, además de socavar la autoridad de los papas, que se vieron un poco, entre comillas, manipulados por el rey francés, también tuvieron muchos problemas de
financieros de esa época, porque los estados pontificios estaban en rebelión, entonces no pagaban los impuestos a la Santa Sede y la Santa Sede tenía que hacer tenía sus gastos de como corte que era, pero también las obras de caridad que llevaba a cabo la Santa Sede. Habían nacido hace poquito las órdenes mendicantes, por ejemplo, que no tenían entradas fijas, también los hospitales, y por eso durante el Papado de Aviñón los papas tuvieron que subir los impuestos de las naciones que eran sumisas a la Santa Sede. Y eso, claro, no es de hoy, eso genera un descontento general en Francia, Inglaterra y Alemania especialmente. Y para terminar de poner problemas en ese periodo, un otro hecho muy importante en la historia de la Iglesia, el cisma de Occidente. Duró del año 1378 a 1417. Noten bien que 100 años después explota la Reforma Protestante en Alemania. A la muerte de Gregorio XI en 1378 había las disputas. Claro, el Papa había vuelto a Roma, pero el próximo Papa, ¿qué va a ser? ¿Va a ser un italiano o va a ser un francés? Si es francés, es capaz que nos vuelva a meter en Aviñón. Si es un italiano, los franceses no querían un italiano. ¿Y qué pasó? Como son los italianos, durante el cónclave, los italianos, el pueblo, invadió el cónclave, obligando a los cardenales a elegir un papa italiano. Y se eligió al arzobispo de Bari, que tomó el nombre de Urbano VI. Ahora vamos anotando acá para ir acordando. En 1378 se eligió bajo la presión de los italianos a Urbano VI. Claro, a los franceses no les gustó el hecho de tener que elegir un papa a fuerza. Después de 4 meses, y ahí uno ya puede un poquito hacer un juicio moral hoy, ¿no? Mirando la historia, 4 meses es bastante tiempo para una aceptación pacífica de un papa. Digamos, Urbano VI, por más que la elección no fue lo más deseable posible, porque fue forzada, pero la cristiandad lo aceptó, por lo menos durante esos 4 meses. Los franceses se reunieron en Fondi, en Nápoles, y eligieron a Roberto de Ginebra como papa, descontentos no solo por el modo de la elección, sino también por algunas medidas de Urbano VI, que era italiano. Eligieron un antipapa, que yo digo ahora antipapa, pero no es tan fácil. Entonces, ese acá, vamos a poner como si fuera la línea italiana, entre comillas, muy entre comillas. Francés, Clemente VIII. Y aquí ya empieza el cisma. Tenemos un papa en la iglesia y un antipapa. Pero no era tan fácil la cosa en el periodo. Porque con Urbano VI estaban Inglaterra, los príncipes alemanes y, claro, los estados italianos. Con ese papa también estaba Santa Catarina de Siena, diciendo, ese es el papa verdadero, Urbano VI. Pero con Clemente estaban Francia, claro, pero era francés, los soberanos de Nápoles, Escocia y también España. Y peor, con él estaba San Vicente Ferrer. Pero padre, son 2 santos, ¿cómo pueden equivocarse? Así es. Los santos no son infalibles, pero tampoco hay que decir que San Vicente Ferrer se equivocó. Él tenía los elementos de prudencia para él en ese momento. Para tener en cuenta, y hago un pequeño paréntesis, que no es decir que el Papa no es Papa que me hace un buen católico, ¿sí? No es decir que Benedicto es Papa como muchos quieren decir hoy, o que Francisco no es Papa como otros quieren decir, que me hace un buen católico, ¿sí? Lo que me hace santo es hacer la voluntad de Dios nuestro Señor. Entonces,
el hecho de que San Vicente Ferrer, en el caso, apoyaba a un papa que no era papa verdadero, no le impidió de ser santo y canonizado después por la iglesia. ¿Sí? Entonces, pero el Papa Francisco es un desastre. Yo sé, de acuerdo, estoy enojado, estoy haciendo un sermón porque escribió una carta hoy contra la misa tradicional. Pero lo que quiere nuestro Señor de nosotros es que yo diga que es papa, que no es papa. No, lo que quiere nuestro Señor de mí es que yo sea santo. ¿Sí? Tenga eso en cuenta, es muy importante eso. San Vicente Ferrer entendió muy bien eso. Aunque apoyó a un papa que no era el verdadero, no dejó de hacerse santo. ¿Y qué pasó después? En el 1389 se murió Urbano VI y le sucedió Bonifacio. Yo voy a poner todos los sucesores mejor. Bonifacio IX. Después Inocencio VII y Gregorio XII. Y al morir Clemente en el 1394, un poquito después, los franceses eligieron a Benedicto XIII. Benedicto XIII era el hecho cardenal justamente por Clemente. Pedro de Luna era un español muy famoso que estuvo con San Vicente Ferrer, y fueron ellos, Pedro de Luna y San Vicente Ferrer, que convencieron a España a apoyar los papas franceses. ¿Y qué pasó? Bueno, Inglaterra, Alemania, Italia, Santa Catarina de Siena apoyando los papas de, entre comillas, italianos. Y España, Escocia, Francia apoyando los papas franceses. Entonces la cristiandad, queriendo resolver el tema, la Universidad de París ofreció 3 soluciones para el problema del cisma. Primero, un convenio que los papas entraran de acuerdo. Después, la abdicación de los dos y que se eligieron un nuevo papa, que fue lo que pasó después, pero aquí todavía no. Un concilio general. Pero ten en cuenta que un concilio general está acá por detrás el defensor Pacis. Si ellos están proponiendo como solución para resolver el tema de quién es el papa verdadero un concilio, ellos están poniendo en la práctica el concilio sobre el papa. ¿Sí? Porque uno de esos papas, en la época no se sabía bien cuál, pero uno de esos papas es verdadero y el concilio no tiene el derecho de poner un papa, no tiene el poder. La iglesia no es democrática, en resumidas cuentas. Se decidió, infelizmente, por esta tercera opción. Vamos a hacer un concilio general. Se reunió un concilio en Pisa en el año 1409, pero claro, ninguno de los dos papas aceptó la propuesta, porque está en contra de la doctrina de la iglesia. Entonces, ninguno de los papas fue allá. ¿Y qué pasó? El concilio depuso los dos papas, ilegalmente, pero depuso y eligió un tercero. Ahora tenemos en la iglesia 3 papas. Y a partir del concilio de Pisa, que fue en el año 1409, tenemos además un papa, digamos así, del concilio. Alejandro V. La cosa no se resolvía porque no eran todas las naciones que apoyaban a Alejandro V, todavía algunas naciones apoyaban a Gregorio, otras apoyaban todavía a Benedicto XIII. Entonces se reunió otro concilio.
fue el sucesor de Alejandro V. Juan XXIII. Pero padre, Juan XXIII no es el sucesor de Pío XII. Claro, porque se casó un antipapa. Cuando Juan XXIII toma el nombre de Juan XXIII, está diciendo que el papa verdadero es ese, es de esa línea. Esa línea que es fácil, son antipapas. Tomó el nombre de Juan XXIII, pero era un antipapa, ¿sí? Era falso. Convocó un concilio, aunque sin derecho, porque no era papa de verdad, pero recibió ese concilio de aprobación del emperador, Segismundo. Pero ¿qué esperaba Juan XXIII? Voy a reunir un concilio, ese Juan XXIII, y me van a confirmar en el cargo. Van a decir que yo soy el papa verdadero y voy a reunir toda la cristiandad. Pero no fue lo que pasó. Él descubrió que el concilio estaba más bien con intención de poner a él también. Entonces se fue del concilio, se escapó. No. El concilio, que más bien debería llamarse conciliábulo, porque no es verdadero, no fue convocado por un papa verdadero, terminó por condenar la herejía de Juan de Hus, que vamos a hablar después. Porque el papa verdadero, después de todo eso, ese lío, aprobó esa condena de Juan de Hus. Pero también ese conciliábulo aprobó la teoría conciliar, de que el concilio es superior al papa, que es falsa. Y que la asamblea de los obispos reunidos, la mayor parte de la iglesia, recibe su poder directamente de nuestro Señor Jesucristo. El concilio depuso a Juan XXIII, como él temió, por simonía. Recuerden que es simonía. Simonía es poner precio a las cosas espirituales. No sé, vender un bautismo. Padre, ¿qué valor tiene la Santa Misa? La Santa Misa tiene valor infinito. Usted te va a pagar el estipendio de la misa, que es como si fuera la diaria del sacerdote. Pero la misa no hay como pagar. Pagar la misa es simonía. ¿Sí? Entonces, le acusaron de simonía, de una vida escandalosa, y fue depuesto en 1415. Y, aunque ese concilio fue mal convocado, empezó a llegar a la resolución del tema, pero no me voy a adelantar. El Papa Gregorio XII, en ese concilio, abdicó libremente. Y de hecho era el Papa verdadero, ¿no? Yo ya estoy en la resolución del problema. Abdicó verdaderamente en el 4 de julio de 1415 y Benedicto XIII fue falsamente depuesto, el otro antipapa. Benedicto XIII, el cardenal que era cardenal Pedro de Luna, no reconoció la sentencia del concilio y se retiró a España, donde murió en el año 1424. Y también en ese periodo San Vicente Ferrer influenció para que España también dejara de apoyar ese falso papa. Y es gracioso porque Benedicto XIII todos los días salía a la puerta del castillo donde vivía y hacía una excomunión urbe et orbe. Todo el que no me reconozca papa está excomulgado. Era un falso papa, la excomunión no valía para nada. Pero él salía todos los días y repetía la sentencia de excomunión para todo el mundo, porque no le reconocía como papa. Eso es una anécdota. Cuando murió Benedicto XIII, que era la verdad el cardenal Pedro de Luna, se eligieron dos papas después, pero que no duraron mucho. Falsos papas. Y el concilio, entonces, habiendo Gregorio abdicado, habiendo depuesto Juan XXIII, padre, pero el concilio no puede deponer el papa. Sí, pero era un antipapa, no era el verdadero papa, ¿sí? Y acá está la resolución del problema. Si decimos que ese papa era verdadero, tenemos un problema bastante grande, porque el concilio no puede deponer el papa. No significa que la sede está vacante desde la muerte de Juan XXIII el verdadero. No es verdadero, es falso. Si decimos que Benedicto XIII era el verdadero papa, tenemos otro problema, porque vamos a decir que la sede está vacante desde la muerte de Pedro de Luna y los dos papas que le sucedieron, ¿sí? Pero la verdad, ese tiempo que duró Urbano VI, aunque la elección no fue la deseada, es un tiempo de aceptación pacífica de toda la cristiandad, aunque los cardenales franceses después se rebelaron. Entonces, como Gregorio XII aceptó renunciar, entonces eso un papa puede hacer, él renunció al papado, entonces ahora ya no tenemos papa en la iglesia. Y se procedió en el mismo concilio, ya que estaban reunidos los cardenales, se eligió a un papa verdadero, que tomó el nombre de Martín V.
Eso fue en el año 1417. Claro, no me gustó. ¿Entendieron el lío todo de los tres papas? Falso, 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 falso. Papa verdadero, todos verdaderos, pero ese aceptó renunciar a su cargo por el bien de la iglesia. Entonces el concilio teóricamente depuso a ese papa, pero el concilio no tiene autoridad, pero tampoco ese papa era verdadero. Y depuso ese también, tampoco el concilio tiene autoridad para eso, pero no era un papa verdadero. Entonces renunció y los cardenales que estaban reunidos en ese conciliado, ahí eligieron válidamente a Martín V. Y ese papa fue reconocido por toda la cristiandad, aunque no fácilmente, pero a su tiempo todos se reconocieron y la obediencia a Martín V. ¿De dónde era, padre? Qué buena pregunta, no sé. Hay que mirar bien. ¿De origen italiano y francés? Creo que era italiano, pero no estoy seguro. Después miramos el cuadrito ahí de los papas. En el mismo concilio, después de la elección de Martín V, se intentó tomar el tema de la reforma de la iglesia, pero el papa se dio cuenta que estaba por detrás de la teoría conciliar, entonces se retiró del concilio y cerró el concilio. Pero ese papa, cuando fue elegido, le hicieron prometer que iba a reunir concilios, no sé qué palabra usar, durante ciertos tiempos, digamos, constantes concilios en la iglesia para la reforma. Lo que no está bien, pero él aceptó la cláusula, digámoslo así, porque el concilio no es mayor que el papa que tiene el derecho de convocar un concilio cuando quiere y cerrar cuando quiere también. Entonces Martín V convocó un concilio para Basilea, pero se murió en el año 1431 y lo sucedió, le presidió, el sucesor Eugenio IV. Pero también se dio cuenta Eugenio IV que estaba la teoría conciliar por detrás, y hizo de todo para disolver el concilio, convocó otro en Ferrara para resolver el tema del cisma de Oriente ahora, que era el cisma de Occidente, la división de los tres papas. El cisma de Oriente era la separación de la iglesia más llamada ortodoxa de la iglesia católica. Pero los cismáticos, como estaban con problemas políticos y de guerras y de invasión musulmana en Constantinopla, estaban queriendo volver a reunirse con la iglesia católica, pero por intereses políticos. Cuando Eugenio IV, que era el sucesor de Martín V, no se pierde, disolvió el concilio de Basilea por el problema de la teoría conciliar. Los prelados que estaban reunidos, algunos de ellos rebeldes, no aceptaron la disolución del concilio, depusieron a Eugenio IV como papa y eligieron un antipapa que se llamó Félix VI. Pero gracias a Dios ese papa no tuvo apoyo y se terminó por ahí ese intento de nuevo cisma en la iglesia. Le sucedió a Eugenio IV Nicolás V, que abrió un otro concilio, antes Basilea, ahora en Ferrara. Los griegos, como decía, como estaban siendo invadidos por los musulmanes, vinieron a ese concilio. Después del concilio de un tiempo se trasladó a Florencia y en el día 6 de julio de 1439, Juan Paleólogo era el emperador de Oriente en esa época, que estaba en Constantinopla, y el patriarca de Constantinopla firmaron un edicto de unión. La iglesia cismática, más llamada ortodoxa, aceptó volver a la iglesia católica. Ellos aceptaban en ese documento la cuestión del filioque. ¿Se acuerdan de la cuestión del filioque? De que el Espíritu Santo procede del Hijo, pero sí del Padre, ¿sí? También del Padre. Del Padre y del Hijo. Filioque y del Hijo. Los griegos decían el Espíritu Santo procede solo del Padre. Sí. Exactamente. Y los católicos dicen, como es la doctrina verdadera, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. No sé si me voy a meter acá. No me voy a meter acá en esta discusión, pero rapidito. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿son lo mismo? No. ¿Son dioses distintos? No. Es un solo Dios en tres personas distintas. No son diferentes, no son como si fueran tres pedacitos de Dios. Son el mismo Dios,
en 3 personas distintas. Pero ¿qué es lo que les distingue? ¿Qué es lo que hace no diferente, sino distinto uno del otro? Que el Padre no procede de nadie, que el Hijo procede del Padre y que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Si yo digo que el Espíritu Santo procede solo del Hijo, solo del Padre, perdón, como decían los griegos, no hay ninguna distinción entre Hijo y Espíritu Santo. Que es falso, entonces no sería una Trinidad, sino una Binidad, ¿sí? Y sería lo mismo, porque la única distinción entre Espíritu Santo y Hijo es que uno procede del Padre directamente y solo del Padre, y otro procede del Padre y del Hijo. Filioque procedit. Y eso es lo que hace la distinción. Los griegos al final aceptaron en ese edicto de unión la cuestión del filioque. Y aceptaron también la existencia del purgatorio, que no aceptaban, el uso de los ácimos y, lo más importante, la primacía de Roma. Aceptaron, pero como decía, por un interés político, porque estaban Constantinopla siendo invadida por los musulmanes, entonces ellos necesitaban ayuda también militar de Occidente. Ese concilio que fue en 3 lugares, Basilea, Ferrara y Florencia, se cerró en el año 1445 y en el año 1453 los musulmanes invadieron por fin Constantinopla y ¿qué pasó? Se deshizo la unión. Los cismáticos volvieron a ser cismáticos, empezaron a negar el filioque y todas las demás doctrinas antes aceptadas en ese edicto. Nos duró muy poco esa unión, porque también el interés estaba por detrás, era político. No va a dar tiempo. Creo mejor quedamos por acá. Voy solo a hablar un poquito del tema de la pragmática, porque después yo quería hablar, que da ganas de hablar mucho, el tema de las conquistas de España y de Portugal, que también están dentro de ese periodo. El libro ese acá me dio rabia también, ese libro hoy, además del Papa Francisco, porque solo habla de España, no habla de Portugal, y yo metí un poco en Portugal. Bien, pero vamos, una cosita solo para encerrar, y yo dejo por acá para la próxima charla. Cuando terminó ese concilio, los príncipes volvieron a sus lugares y especialmente el príncipe de Francia y de Alemania quisieron intentar resolver el tema de la reforma de la iglesia. Digamos, eran católicos y tenían sus intereses por el bien de la iglesia, pero también estaban muy preocupados, primero por el poderío del Papa, que no querían que el Papa tuviera tantos poderes, tanta independencia, digámoslo así, y también estaban preocupados con los impuestos de esa época del Papado de Aviñón, que habían crecido mucho y ellos no querían pagar esos impuestos. Entonces, resolvieron, especialmente en Francia, hicieron un edicto, que es un poco ya el principio de doctrina galicana, que vamos a hablar más adelante, quitándole mucho el poder del Papa y poniendo, por ejemplo, el poder de elegir a un obispo en los capítulos. Capítulos era la reunión de sacerdotes que estaba alrededor del obispo en la catedral. Con Bonifacio VIII, con la bula Unam Santa, ese poder estaba solo en el Papa. El Papa tenía el poder de designar los obispos. Pero ese edicto que se publicó en Francia dejaba ese poder en manos del capítulo, quitando el poder del Papa. Y también cortaba esos impuestos del tiempo del Papado de Aviñón. En 1438, Carlos VII de Francia publicó, tal vez ustedes van a escuchar eso cuando lean algo de historia de la Iglesia, la pragmática sanción de Bourges, que fue ese edicto que daba a los capítulos el derecho de elegir obispos, a los monjes el derecho de elegir los abades, y aceptando también esa doctrina que subordinaba el Papa al concilio. Los papas, claro, lucharon en contra de esa pragmática sanción, pero ella quedó vigente hasta un concordato en 1516, casi 100 años de duración de la pragmática sanción, que hizo Eugenio IV para evitar que pasara lo mismo que pasó en Francia con esa sanción. Ya se adelantó y hizo un acuerdo con los príncipes alemanes y Nicolás V también directamente con el emperador Federico III en Viena en el año 1448, que es verdad disminuía un poco el poder de los papas. No está bien eso, la doctrina de Bonifacio VIII es la correcta, pero era por el bien de la iglesia, para que no hubiera un nuevo cisma en la iglesia.
Bien, pero dejo para hablar de España y Portugal después. Si Dios quiere, la próxima charla sería a ver si hago bien las cuentas, el 30 de julio, es un viernes. Después tiene ese viernes, estoy de retiro, Dios mediante, y el próximo viernes haremos la siguiente charla. En agosto vamos a dar un periodo de vacaciones, yo voy a tomar vacaciones, entonces no pienso en hacer la charla desde Brasil. Bien, quedamos por acá. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Padre, no entendí nada, tres papas. Padre, ¿a dónde queda la iglesia de los armenios, la Armenia? Digamos, armenio, el rito armenio es un rito católico. También hay el rito armenio cismático, que viene justamente de Armenia, pero en varios lugares. Digamos, yo puedo tener una parroquia con rito armenio en Bogotá, por ejemplo. Creo que no hay, pero puede haber en varios lugares. Son ritos que son reconocidos por la Iglesia Católica, como el rito ucraniano, el sirio-libanés. Son ritos católicos, algunos católicos o cismáticos, que se celebran distinto, pero están en unión con el Papa. Entonces, el rito armenio no sé si hay en Bogotá, pero son ritos de estas iglesias de Oriente. Algunas quedaron unidas al Papa en el cisma, otras se separaron. Entonces, cuando yo digo, es una misa de los armenios, por ejemplo, hay que preguntar, ¿armenio católico o armenio ortodoxo? Ortodoxo es cismático. Está mal dicho el nombre ortodoxo es de recta doctrina, ellos mismos se pusieron, pero la verdad ellos están en mala doctrina. ¿Nada más? Muy bien. Opa. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los ortodoxos? O sea, ¿qué es la diferencia entre los católicos, básicamente? Claro, que desde el cisma, estaba ese pequeño periodo de aceptación de la unión entre los dos, todo lo que hizo el Papa ellos lo rehusaron, se separaron de la iglesia. Entonces ellos tienen doctrinas heterodoxas, no aceptan por ejemplo el purgatorio, el uso del pan nácimo para ellos es judaizante, el pan sin levadura para la misa. Entonces ellos usan pan con levadura para justamente diferenciarse de los judíos. No aceptan la cuestión del filioque, dicen que el Espíritu Santo procede solo del Padre. Y todos los dogmas que la iglesia promulgó después de la separación, que fue en el año 1100, si no me equivoco, todos los dogmas ellos no aceptan. La Asunción de la Virgen, por ejemplo, la Inmaculada Concepción, no aceptan por lo menos como dogma. Puede aceptar como verdad, pero no como verdad a ser creída para ser muerta. Porque son iglesias separadas y tienen su independencia, digamos. El patriarca que era Constantinopla hoy Estambul es independiente del patriarca de Moscú, por ejemplo, que es independiente del patriarca de Atenas. Entonces es como si hoy en día en la iglesia cada obispo en su diócesis fuera independiente. Es un poco como funciona la iglesia ortodoxa, digamos. Son cabezas independientes, no tiene un papa ortodoxo, digamos. Cada obispo, cada patriarca es independiente en su región. Son cismáticos. Porque tienen la consagración válida, porque tienen la sucesión apostólica. De San Andrés. ¿Sí? ¿Cómo San Andrés? Del apóstol Andrés. Bueno, ya no sé tanto que llega hasta... Puede ser, no digo que no. Pero, claro, ellos tienen, como son obispos que fueron válidamente ordenados, aunque ilícitamente, hay que siempre distinguir eso. Válidamente significa que existe el sacramento, pero ilícito si está de forma, digamos así, ilegal. No sé, por ejemplo, ¿cómo poner un ejemplo bueno acá? Si celebra la misa un padre, de esos que tenemos aquí alrededor, que son varios, que son clérigos vagos, que no tiene una congregación, que no puede celebrar. ¿Celebra la misa válidamente? Sí. ¿Está nuestro Señor? Sí, porque nuestro Señor, entre comillas, obedece la voz del sacerdote. Pero es ilícito, es ilegal. No podría estar haciendo. Está cometiendo un pecado al hacerlo. Es válido, hay consagración, pero es ilícito. Es lo mismo de la misa nueva. ¿Es válida la misa nueva? Puede ser válida. Puede ser que haya realmente consagración. ¿Pero es lícito asistir a misa nueva? No. Porque es un ultraje a nuestro Señor, por todos los desastres que hay, como fue pensado protestante y todo más. Entonces, una misa de un sacerdote cismático es lo mismo. ¿Es válida? Probablemente sí. Si pronuncia las palabras de la consagración, si es un sacerdote válidamente ordenado, es válido, hay consagración, está nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero es lícito asistirlo? No,
porque están separados del Papa, tienen una doctrina cismática, ellos sí verdaderamente cismáticos. Entonces hay que hacer esa distinción entre validez y licitud. El rito nuevo puede ser válido, puede ser, ¿es lícito? No, nunca. Padre, Juan 23, ¿era un papa falso? Ese Papa Juan 23, sí. ¿Y por qué lo llamaban o se llamó el Papa Bueno? No, el Papa Bueno es el Juan 23 de que sucedió en el 12. El siglo XX, es que ahí segundo, ok. Sí, Hay versión actualizada. exactamente. 2.0. Todos esos títulos, el Papa Bueno, el Papa de la Paz, el Papa no sé qué, son de papas conciliares normalmente. Sí. Impresionante. Y padre Juliano, los antipapas, digamos, también habían antipapas buenos, o sea, algo hicieron. Seguros que mejor que Francisco eran, seguros, pero no eran papas verdaderos. Entonces, todo que sea decreto de ellos no era válido. Todo que sea elección, por ejemplo, de cardenales no era válido. Salvo que un decreto que ellos hicieran, el Papa verdadero después los tomara y aprobara. Como fue la condenación de Juan de Hus, que yo decía, fue condenado por un concilio falso, un conciliábulo que no fue reunido por el Papa verdadero, pero el Papa verdadero después, creo que fue Martín V, tomó esa condena y dijo, sí, esa condena es buena, porque ahí tuvo sí aprobación, validación, digamos así, del Papa verdadero. Pero todas las medidas que toma un falso Papa, es como si yo dijera, hoy soy Papa, ahora yo soy el Papa, no sé, Pedro II, muy humilde. Y empiezo a hacer decretos. Y Andrés Triana es el cardenal ahora. Y no sé, y vamos a ordenar mujeres también. Todos esos decretos, aunque parezcan decretos de un papa, son falsos. ¿Sí? Es lo que pasaba con esos papas. Salvo que después venga un papa verdadero y apruebe algunos de esos decretos y lo tomen para sí. Pero la línea verdadera del papa es esa: Bonifacio, Inocencio, Gregorio. Y después Martín V. Padre, todas esas divisiones se dieron básicamente por poder o porque la doctrina no estaba unificada. Normalmente por poder. Era una cuestión más bien política, sí. Porque si uno fuera a mirar las doctrinas que profesaban, no había ninguna doctrina herética, ni en el verdadero ni en los falsos. De hecho, pues sí. Estaban dos santos ahí grandes apoyando. Tal vez acá Juan 23 apoyaba la teoría conciliar, por ejemplo. Esa sí ya era falsa. La teoría en que el concilio estaba por sobre el Papa. Pero era claramente un antipapa, era claramente falso. Pero el problema es normalmente político. Porque los franceses no les gustó que eligieran un italiano, eligieron un francés. Y claro, usaron como, fue una elección forzada, porque es verdad, los italianos invadieron el conciliar, el cónclave. Pero eso no significa que el Papa sea falso, porque sea una elección forzada, digamos. No es eso que determina. Y además tuvo una aceptación de la Iglesia Universal después. Pero yo digo eso todo desde ahora, mirando de afuera, es muy bonito, muy fácil. Sí, es el Papa verdadero. Pero la cristiandad es un desastre. Porque, no sé, yo vivo en España y el rey me dice que Clemente VIII es el Papa. Y yo sigo lo que el Papa dice. Después voy a descubrir que es un Papa falso. Bueno, cuando llegue el cielo, no sé. Pero para la cristiandad es terrible eso. El descrédito que cayó sobre el papado por eso fue inmenso. Y es por eso que después va a salir un Lutero de la vida, que va a tener el coraje de levantarse contra el Papa, porque el papado cayó en descrédito con todo eso. Padre, una pregunta, detrás de todos esos antipapas y, bueno, de cada facción que había de tres papas después, o sea, yo me puse a pensar, ¿los enemigos de la fe de la iglesia estaban metidos también ahí, en esa época? Digamos, seguramente que sí, hay que ver de qué forma, ¿no? Porque había mucha gente con buena intención, ya, no sé, un San Vicente Ferrer, por ejemplo, que es el más clásico. Ahí hay que ver. Claro que el demonio se aprovecha de eso para todo, seguramente. Porque después, es lo que vamos a hablar hoy, el paso siguiente es lo que se llama el renacimiento, que es la doctrina de la liberación, entre comillas, de todo ese yugo de la iglesia. Entonces, todo lo que va a seguir después va a ser muy bien aprovechado por el demonio. Es el curso de la historia, Dios lo sabe por qué. Pero claro, que pone un descrédito muy grande en la iglesia, sí, claro, seguramente.
No es que es falso, un buen católico mira y dice, sí, ese papa era verdadero. Dios permitió eso, Dios sabe por qué, pero yo estoy seguro que esos papas acá eran los verdaderos y es la sucesión de San Pedro que siguió con eso. Yo no veo también como la providencia arregla las cosas, ¿no? Porque si Gregorio XII no aceptara la renuncia, teníamos un lío hasta hoy. Porque tendríamos todos los sucesores y los antipapas seguirían haciendo sucesores también. Y uno descubrir que ese es el verdadero, que tiene sucesores y que tal vez esté metido en un rincón porque ninguna nación le apoyó, sería horrible eso. Y era la línea verdadera del Papa. Pero nuestro Señor hizo bien las cosas. Los que ellos depusieron fueron los falsos, entonces no pasó nada. No podían deponer, pero eran falsos. Y lo que aceptó la renuncia era el Papa verdadero. Porque si el concilio hubiera depuesto, entre comillas, Gregorio XII, era falsa la deposición, porque un concilio no puede deponer un Papa. Y Gregorio XII aceptaría la deposición, pero seguiría verdaderamente siendo el Papa. Y ahí, qué problema, ¿no? Pero la providencia arregló todo muy bien, gracias a Dios. Y el Papa aceptó la renuncia y después eligió Martín V. Vale, me acordé del nombre del personaje que usted estaba diciendo ahí que fue en guerra contra los Estados Pontificios, creo que era el general Garibaldi. No, Garibaldi era general, pero yo me quería acordar del rey de Cerdeña, que era Manuel II, no sé qué Manuel, Víctor Manuel. Víctor Manuel, sí. Víctor Manuel, ahí está, gracias, me hizo acordar. Víctor Manuel II, que fue el que invadió los Estados Pontificios. Pero eso es historia más para adelante. Bien, rezamos entonces la Ave María para terminar. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, Ruega por nosotros. San Pío X, Ruega por nosotros. con el del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.